Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿O tienen frío, hermanos? Está un poquito fresco, ¿verdad? Gracias a Dios, hermanos, que estamos aquí reunidos. Reciban un saludo de los pastores, hermanos. Ellos vienen en camino. El domingo, primero Dios, ya están por aquí con nosotros. Primero Dios. Reciban un saludo de parte de ellos. La hermana Leti, gracias a Dios, ya fue dada de alta. Y pues hay que seguir orando para su recuperación plena. ¿Verdad, hermanos? Bien. ¿Estamos listos y dispuestos? ¿Sí? ¿O no? Ya los niños ya salieron, ya fueron al baño, ustedes también, entonces ya tranquilitos, concentraditos para escuchar la palabra de Dios, hermanos. ¿Sale? Ok, hermanos, vamos a ver un tema que tiene como título Saber esperar en Dios trae bendiciones. Saber esperar en Dios trae bendiciones. Estoy un poquito lastimado de la garganta, hermanos, para que no vayan a creer que les estoy gritando, hermanos. ¿Sale? Vivimos, hermanos, en una sociedad donde estamos acostumbrados a obtener las cosas de una manera inmediata, al instante, y no nos gusta esperar. Queremos que se nos atienda rápido y de buena manera, ¿verdad? Estamos acostumbrados a tener las cosas rápido. Hoy en día casi todas las cosas son inmediatas e instantáneas. Por ejemplo, las comidas rápidas, bebidas. Tú vas a un lugar y hay maquinitas donde te dan tu bebida, tu refresco. Los mensajes, hermanos, antes, ¿se acuerdan de las cartas? Que era todo por medio de cartas. Ahorita, hermanos, tú mandas un mensaje y lo puedes mandar hasta el otro lado del mundo. Instantáneamente les llega el mensaje y a veces nosotros estamos ya desesperados para recibir la respuesta de ese mensaje que enviamos. Los resultados médicos, hermanos, son ahorita instantáneos. Como resultado de tener casi todo de una manera inmediata, nosotros, hermanos, no crecemos en paciencia. La paciencia es un fruto que Dios le da a las personas que creen en Él, lo siguen y se someten a su voluntad. La paciencia, hermanos, es un fruto del Espíritu Santo. Y todos, sin lugar a duda y sin temor a equivocarme, hermanos, yo creo que todos necesitamos la paciencia, ¿verdad, hermanos? A ver, levante la mano, ¿quién no necesita paciencia? Ustedes van a tener que necesitar paciencia esta noche para aguantarme. Todos necesitamos paciencia, hermanos, ¿sí? La paciencia es una de las virtudes más difíciles de cultivar. Todos nos impacientamos por diferentes cosas en la vida. No nos gusta hacer fila, ¿verdad que no? Por ejemplo, cuando vamos a pagar, hermanos, cuando vamos a pagar la tenencia vehicular y vemos las filas que hasta dan la vuelta de la cuadra, decimos, ay no, mejor vengo otro día. Los pagos de Hacienda, hermanos, cuando nos toca ir a pagar Hacienda, los trámites para el seguro social, hermanos, ay Dios mío. Eh, Me toca cuando tengo oportunidad de acompañar a mi mamá al seguro, hermanos, y, y es bien desgastante para ellos, como son gente ya de la tercera edad, estar esperando a que les toque el turno, hermanos, y a veces se impacienta uno, hermano, porque no es fácil esperar, hermanos. Los trámites aduanales, ¿quién ha ido a sacar una visa, un pasaporte? Hay que tener paciencia y hay que hacer fila y esperar a que te toque y luego a que vayas a hacer la entrevista, y hay que tener paciencia, hermanos. Paciencia, hermanos, cuando llegamos a un semáforo. ¿Qué hay cuando llegamos a un semáforo, hermanos? Y cambia en verde y de repente tú te distraes algo y en cuanto prende el verde, el de atrás ya te está pitando. Impaciente para que le des. Paciencia, somos impacientes.
Cuando llegamos a una caseta de cobro, hermanos, cuando vamos manejando y llegamos a una caseta y vemos que la fila está bien larga y decimos, Dios mío, ¿a qué hora voy a llegar a la caseta? Somos impacientes, hermanos. Sin embargo, esperar, tener paciencia, trae bendiciones a nuestra vida. Y si a esto le añadimos saber esperar en Dios, esto trae bendiciones de parte de Dios si pasamos la prueba de la espera. Las bendiciones de Dios vienen a nuestra vida si pasamos la prueba de la espera, esperar. Es de lo que vamos a estar hablando hoy en esta noche con la ayuda del Espíritu Santo. Y te voy a pedir que me acompañes al Salmo 40. Al final de la enseñanza del domingo mencionamos el Salmo 40 y en estos días yo estuve orando a Dios y sentí la dirección de parte de Dios de seguir hablando sobre el Salmo 40, hermanos. Únicamente vamos a estar estudiando del versículo 1 al 4. Salmo 40 del versículo 1 al 4 dice así la palabra. Está hablando David. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Señor, te damos gracias, muchas gracias, Señor, una vez más, por permitirnos, Señor, presentarnos delante de tu presencia. Queremos poner este tiempo en tus manos, pedirte que nos hables a través de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo trayendo la palabra adecuada de acuerdo a la situación que cada uno estamos pasando, Señor. Muchas gracias por este tiempo. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 40, hermanos, es un salmo que escribió David y donde podemos ver, hermanos, en estos 4 versículos cómo él empieza a narrar que él tuvo que esperar pacientemente a Jehová, pacientemente a Jehová. Se cuenta la historia, hermanos, de un hombre que perdió un reloj en un granero. El reloj tenía gran valor sentimental para él, así que buscó ayuda de muchas personas para que le ayudaran a encontrarlo y prometió que daría una recompensa a quien lo encontrara. Muchos acudieron al llamado, pero nadie lo encontró. Al final del día, después de que todos se habían marchado, llegó un niño y le pidió que lo dejara también buscar el reloj. El hombre le dijo, la verdad no tiene caso, nadie lo encontró, pero si quieres, en esa dirección queda el granero, ve y búscalo. Poco tiempo después, el niño apareció con el reloj. El hombre no lo podía creer, así que le preguntó cómo lo había logrado. El niño le dijo, solamente llegué al granero, me senté en silencio y esperé. Cuando escuché el tic-tac del reloj, busqué en esa dirección y lo hallé. Paciencia, hermanos. Paciencia y tener el oído fino, agudo, para lo que Dios nos quiere hablar. Este Salmo 42, hermanos, en los primeros 4 versículos, nos enseña precisamente sobre la paciencia. David, quien fue el que escribió este salmo, aprendió las bendiciones de esperar en Dios en medio de todas las pruebas que pasó a lo largo de su vida. David habla en este salmo de lo misericordioso que del Señor
a librarlo de las dificultades. Sin embargo, para esto él tuvo que esperar pacientemente. Ahora fíjense bien, hermanos, no quiere decir que David se quedó sentado esperando la respuesta de parte de Dios. No, hermano. Si tú tienes una necesidad, un ejemplo, si tú no tienes trabajo, lo que tenemos que hacer es orar a Dios, pedirle a Dios que nos bendiga, que abra puertas, pero tienes que salir a meter solicitud, a hacer tu parte. David no se quedó sentado, hermano, esperando la bendición. Nos da a entender que él se mantuvo en oración constante y perseverante, confiando en la respuesta en el tiempo de Dios. David esperó pacientemente, pero en esa espera no se quedó con los brazos cruzados. Él oró de una manera perseverante e insistente. La frase, hermanos, pacientemente esperé, en hebreo se traduce, en la espera yo he esperado. El uso repetido de la palabra enseña que David esperó con diligencia, con firmeza, con paciencia y perseverancia hasta que Dios le contestó. Eso es lo que necesitamos nosotros aprender, hermanos. Aprendemos aquí a no hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, en nuestro tiempo, sino esperar el tiempo de Dios, pero nosotros orando y confiando en Dios. No se nos habla ni dice la Biblia de cuánto tiempo David estuvo esperando. Simplemente dice que esperó pacientemente. Literalmente la frase dice, esperé esperando. Es decir, fue una espera prolongada y activa. Una espera en la que David no desconfió del poder de Dios, sino que estaba seguro de que en el tiempo de Dios, Él le contestaría. ¿Hasta aquí vamos claros, hermanos? ¿Sí? ¿Sí vamos entendiéndole a la enseñanza? Ok, vamos a ver un ejemplo de todo lo contrario, de la impaciencia. Vamos a ver un ejemplo de impaciencia. Te voy a pedir que me acompañes a Génesis, Génesis capítulo 12 del 1 al 4. Génesis 12 del 1 al 4 dice la palabra. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Aquí está la promesa de parte de Dios. Dios llama a Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y yo te voy a bendecir. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Para los que les gusta anotar, por favor anoten 75 años. Enseguida vamos a Génesis 15, del 1 al 4, por favor. Génesis 15, del 1 al 4, dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será
el que te heredará. Capítulo 16, Génesis 16, del 1 al 4. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ¿ya ves que Jehová me ha hecho estéril? Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai, bien forzado Abraham. No quería Abraham, pero como lo obligó Sara, pues tuvo que ir, ¿verdad? Dice el versículo 3, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Empezaron los problemas. Capítulo 18, Génesis 18, del 9 al 15. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran unos polluelos, eran unos chicuelos. Dice, eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. O sea, ya no podía físicamente tener hijos. Versículo 12. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? O sea, físicamente, hermanos, humanamente era imposible que Sara le pudiera dar un hijo a Abraham. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Capítulo 21, por favor. Génesis 21, del 1 al 7. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Es el significado de Isaac. Isaac significa risa. 17. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. 100 menos 75, ¿cuánto es, hermanos? Los matemáticos, ¿cuánto es? 25 años para que Dios respondiera a la promesa que le había dado a Abraham. Y lo que vemos aquí, hermanos, Abraham, por no saber esperar, por no esperar pacientemente el tiempo de Dios, tuvo un hijo con su esclava Agar. Y ese no era el plan de Dios. Dios le había dicho a Abraham que le daría un hijo, pero con su esposa, con Sara.
Pero tanto Abraham como Sara no supieron esperar, no tuvieron paciencia. Lo resolvieron como ellos humanamente pensaron que era la solución, pero no era el plan de Dios. Cuando Dios llamó a Abraham para que le sirviera, Abraham tenía 75 años y el cumplimiento de la promesa de parte de Dios de darle un hijo se cumplió cuando Abraham tenía 100 años. O sea que pasaron 25 años para que Dios le respondiera. Abraham en ese momento de su vida era impaciente y por su falta de paciencia tuvo un hijo llamado Ismael, el cual siempre molestó a su hermano menor Isaac. Ese problema de hace miles de años atrás entre Ismael e Isaac todavía existe hoy en la actualidad, hermanos. Veamos la guerra que existe entre los árabes con el pueblo Israel. De hace miles de años atrás todavía hay esa enemistad, hermanos. De Ismael descienden los árabes, de ahí viene la descendencia, hermanos. Entonces lo que vemos aquí, hermanos, es la impaciencia. Por la impaciencia tuvo una serie de problemas Abraham con su esposa, con su hijo, o sea, muchos problemas por ser impaciente. Regresamos al Salmo 40. La frase "y se inclinó a mí y oyó mi clamor" tiene la connotación de Dios inclinándose hacia abajo, hacia David en su aflicción, quitando cualquier distancia percibida entre Dios y David. Cuando David supo que Dios oyó su clamor, él tuvo confianza en su respuesta, aun cuando la respuesta no llegara inmediatamente. ¿Cómo empieza la frase del Salmo 40, versículo 1, hermanos? Pacientemente esperé a Jehová. Entonces, David, hermanos, aquí nos está enseñando a esperar, a tener paciencia, a ser pacientes, esperar la respuesta de parte de Dios, aunque se prolongue, aunque no sea inmediata, saber esperar en el tiempo de Dios. Versículo 2, Salmo 40, versículo 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. El pozo de la desesperación y el lodo cenagoso. David estaba en un pozo hondo, donde había mucho ruido, como las ondas del mar, muchas corrientes de agua, ruidoso y oscuro, pero además había un lodo cenagoso, que cuando David hacía el intento por salir de ese pozo, de la desesperación, de ese lodo cenagoso, lo único que conseguía David, hermanos, era hundirse más. En esa época, hermanos, hacían unos pozos como cisternas y ahí metían a los presos. En esos pozos, hermanos, lo que había en el fondo era un lodo, pero un lodo cenagoso. Para que lo podamos entender, hermanos, eran como arenas movedizas. Yo nunca he caído a arena movediza, pero dicen las personas que cuando tú caes en una arena movediza, entre más te esfuerzas por querer salir, más te hundes en ese lodo cenagoso. David, hermanos, entre más hacía el intento por salir, lo único que conseguía era seguir hundiéndose, hermano. ¿Por qué? Porque necesitaba alguien desde arriba que le ayudara a salir de ese pozo donde David estaba. Hermanos, aquí aprendemos que cuando nosotros en nuestras propias fuerzas queremos solucionar los problemas, salir del pozo en el que estamos, lo único que conseguimos
es hundirnos más en los problemas, porque los queremos solucionar nosotros solos, sin la ayuda y dirección de Dios. No levanten su mano, hermanos, pero ¿cuántos hemos caído en esos pozos por no buscar la dirección y la ayuda de Dios? Proverbios 3 del 5 al 7, por favor. Proverbios 3 del 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. La instrucción, hermanos, es a no creernos que lo sabemos todo, hermanos. Necesitamos ser humildes para reconocer que necesitamos la ayuda y dirección de Dios. Nadie puede dejar sus pecados por sus propias fuerzas. Ninguna institución humana con recursos humanos puede ayudar a otra persona a dejar sus pecados de manera definitiva sin la ayuda de Dios. Te pueden ayudar de manera temporal y externa, pero solo Dios puede hacer una transformación interna y externa de manera completa y absoluta en la vida de una persona. Y hermanos, yo no estoy diciendo que los centros de rehabilitación, alcohólicos anónimos, no sirvan, no. Te pueden ayudar de una manera temporal. Hermano, porque tú y yo tenemos que entender que el problema del ser humano se llama pecado. Y si en esos lugares no te hablan de Dios, no te predican la palabra, tu sanidad es externa y temporal. El único que puede ayudarnos de una manera definitiva e internamente es Dios a través de la predicación de la palabra. Al final, la espera de David en Dios tuvo respuesta. Por eso al final del versículo 2 nos muestra un panorama diferente. Después de sentirse en el pozo y en medio del lodo cenagoso que lo absorbía, David ahora se siente afuera del pozo y con sus pies firmes sobre la roca. Cuando David estaba en el pozo, él no pisaba el fondo. Estaba en un lodo cenagoso que cuando él se movía, más se hundía porque no había fondo. Al final, la espera de David tuvo su respuesta. Hermanos, nosotros debemos actuar como el niño que esperó a escuchar el tic-tac del reloj para ir en su búsqueda. Nosotros debemos esperar y saber distinguir la voz de Dios cuando nos guía y nos dirige en el tiempo correcto para el problema que estamos pasando. Saber esperar, hermanos, la voz de Dios y la dirección de Dios para la situación que estamos pasando, la palabra específica. Tener el oído agudo para saber escuchar la voz de Dios. Entre más nos desesperemos y más tratemos de solucionar nuestros problemas por nuestra propia cuenta, más nos vamos a frustrar y sentiremos que nos ahogamos en un pozo sin salida. Por eso, como David, debemos alzar nuestra voz en oración y clamar al único que todo lo puede y esperar confiando que Él nos escuchará y nos responderá en su tiempo y en su voluntad. Así es, hermanos. Pero a veces somos impacientes, siendo honestos, ¿sí o no, hermanos? Oramos a Dios y queremos que nos responda en 5 minutos. Dios lo puede hacer, para Él no hay ningún problema, pero a veces Dios tarda. Y en esa espera, hermanos, Dios
está probando nuestra fe y nuestra paciencia en Él. Salmo 27, versículo 13 y 14, por favor. Salmo 27, 13 y 14. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Esa es la invitación, hermanos, saber esperar en Dios. No importa por qué situación estemos pasando o cuánto tiempo hayamos esperado una solución a nuestros problemas, el único camino que nos llevará a la salida correcta es Cristo. Debemos poner todas nuestras cargas en Él y esperar. Él nos escuchará y nos pondrá sobre la roca firme. La roca, hermanos, es Cristo. David salió del pozo y Dios lo puso, dice, sobre la roca, sobre la peña. El único, hermanos, en el que debemos de poner nuestra confianza y nuestra esperanza es en Cristo, es en la roca inconmovible e inmovible. Cristo no cambia, hermanos. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es la roca firme, hermanos. Qué bueno ha sido Dios con nosotros al escuchar nuestro clamor y sacarnos de los diferentes pozos en los que nos encontrábamos. Pozos de amargura, de desesperación, de ira, de soberbia, de ansiedad, de vanidad, de orgullo. Todos estábamos en un pozo antes de conocer a Cristo. ¿Sí o no, hermanos? ¿Te acuerdas del pozo del cual Dios te sacó? Yo sí me acuerdo. Lo tengo muy presente todos los días. Cristo, hermanos, vino a sacarnos del pozo, como hizo también con la mujer samaritana, la cual sacaba cada día agua del pozo, pero su corazón estaba completamente vacío. Dios puso su mirada en ti y en mí. Su mano en lo profundo del pozo nos rescató y ahora ha puesto nuestros pies sobre la peña, sobre Cristo. ¿Es así, hermanos, o no en nuestra vida? Claro que sí, ¿verdad? Dios nos sacó, nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Hermanos, recordemos el pozo de donde fuimos rescatados por Dios. Y como resultado de esa liberación que Dios nos ha dado, hermano, lo mínimo que debemos hacer es adorar al Señor por la misericordia tan grande que ha tenido con nosotros. ¿O no, hermanos? Es lo mínimo que debemos hacer. Adorar a Dios por la misericordia que tuvo, hermanos. Cada uno de nosotros estábamos en un pozo, hermanos. Y Dios ahí nos vio y sacó y metió su mano, hermano, y nos rescató del pozo donde estábamos. Nunca, hermano, se nos debe de olvidar de dónde Dios nos sacó. Eso habla de una actitud de agradecimiento, hermanos. Hay cristianos que no son agradecidos con Dios. Hermano, como seres humanos, si bien es cierto, todos quisiéramos tener sanidad física. Y eso es un buen deseo. Nadie quisiéramos estar enfermos, ¿verdad? Pero hermanos, el mayor milagro que puede tener un ser humano es la salvación de su alma. Y hermano, por eso debemos de estarle agradecidos a Dios por toda la vida. Ese debe de ser un motivo de agradecimiento para con Dios.
Regresamos al Salmo 40, versículo 3. Salmo 40, versículo 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. David expresa alabanza y agradecimiento a Dios. Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo. ¿Quién puso ese cántico nuevo, hermanos? Dios. Dios, hermano, es el que pone dentro de nuestro corazón el ser agradecidos con Dios, el tener una actitud de gratitud para con Dios. Puso un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Ese es otro beneficio que David obtuvo al esperar en el Señor. Su liberación trajo una alabanza espontánea, un cántico nuevo que Dios le dio a David. Por eso, hermano, te digo que una persona cuando reconoce el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por sus pecados, no los pecados de Cristo, sino los pecados de nosotros, esa persona se vuelca en agradecimiento a Dios. Si el milagro más grande para nosotros es la salvación, ¿por qué no ser agradecidos con Dios? ¿Cuánto agradecimiento tenemos con Dios por todo lo que Él ha hecho y sigue haciendo en nuestra vida? ¿Cuánto agradecimiento, hermanos? Dios, hermanos, aparte de sacarnos del lodo cenagoso, podrido y maloliente en el que estábamos en nuestros pecados, nos ha bendecido con una familia. Los que están casados, con una esposa o un esposo. Nos ha bendecido con hijos, con nuestros padres, los que todavía los tenemos. También nos ha bendecido con una familia espiritual, que somos todos nosotros. Y por si fuera poco, eso que Dios nos ha dado y ha hecho por nosotros, también nos ha bendecido con la vida, hermanos, con salud. Mira, hermano, lo que pasa es que tú y yo no valoramos la vida que Dios nos ha dado. Hoy, hermano, hay mucha gente que ya no pudo abrir sus ojos. Hoy en día, hermano, ahorita a esta hora, hay gente que está postrada en la cama de un hospital sin poder caminar. Tú y yo, hermano, tenemos esa bendición de parte de Dios. Él nos bendice con la vida. Podemos abrir nuestros ojos, respirar, caminar. Hermano, esa es una bendición. Ese es un motivo para ser agradecido con Dios. ¿O no, hermanos? ¿Les parece poco eso? ¿Qué tan agradecidos somos con Dios, hermanos? ¿O nos la pasamos quejando y afanándonos por lo que no tenemos, sin agradecerle a Dios por lo que sí tenemos? Levanten su mano los malagradecidos. Nadie, ¿verdad? Bueno, pues los quejosos, a ver, levanten su mano, los que se quejan. Qué bueno que no vinieron. Qué bueno que no vinieron hoy. Hermanos, siendo honestos, aún siendo cristianos, muchas veces nos quejamos, hermanos. Y en lugar de alabar a Dios, viene la quejabanza. En lugar de alabanza, la quejabanza. Y está el tiempo de alabanza y de adoración, de expresarle a Dios el agradecimiento que tenemos, y estamos con las manos cruzadas, con las manos en la bolsa, viendo quién entra, quién sale. Hermano, es un tiempo donde tenemos la oportunidad de expresarle a Dios la gratitud que tenemos en nuestro corazón. Pero a veces, hermano, somos desagradecidos, hermanos.
somos desagradecidos y nos la pasamos quejándonos por lo que no tenemos. Ay, es que yo quisiera tener la misma salud que tenía cuando tenía 20 años. Hermano, por favor, tienes 50 años. Tenemos que darle gracias a Dios que nos permitió llegar a los 50. Ser agradecidos, hermano. No, hermano, es que tú no sabes las enfermedades. No, hermano, yo no sé. Pero hermano, si estamos aquí, hay que agradecerle a Dios. En las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la salud, en la escasez, en la bendición, en todo tiempo, hermano. Necesitamos aprender a ser agradecidos y no afanarnos por lo que no tenemos. ¿Cuántos cristianos que no vinieron hoy se afanan por las cosas materiales? Mateo 6 del 31 al 34. Mateo 6 del 31 al 34. Está hablando Jesús y dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Miren, hermanos, Jesús es Dios, obviamente. Y Jesús en su sabiduría, hermanos. Miren cómo plantea tres cosas aquí. Dice, no se afanen en tres cosas. ¿Qué comer? ¿Qué beber? ¿Y qué vestir? Yo te pregunto, hermano. Levanten la mano con toda confianza y honestidad. ¿Quién no tuvo nada para comer el día de hoy? ¿Quién no bebió nada, ni un agua, ni un refresco, porque no tuvo nada que beber? ¿Quién viene desnudo? Gracias a Dios, nadie. Gracias a Dios, nadie. Hermano, Dios ha sido fiel. Dios nos ha bendecido con comida, con bebida y con vestido. Y mucho más, hermano. Dice el versículo 32, porque los gentiles, hermanos, es la gente que no conoce a Dios, que no conoce de la palabra. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Cuáles cosas, hermanos? ¿Cuáles? Comer, beber y vestir. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces voltea con tu hermano que tienes a la izquierda, a la derecha y dile, hermano, Dios sabe que tienes necesidad. Háganlo, hermanos. Ahora contéstele el otro y dile, entonces, ¿por qué te afanas? Miren la sabiduría de Dios, hermanos. Y la sencillez. Jesús, en otra parte, en otra porción de la Biblia, compartiendo, les dijo, miren los pajarillos del campo, cómo no siembran y cosechan. Vuestro Padre tiene cuidado de esos pajarillos. ¿Cómo no va a tener cuidado de ustedes, de sus hijos, hombres de poca fe? Tristemente, hay cristianos que no buscan a Dios, que no vienen a los servicios porque están afanados en las cosas materiales. Y hermano, eso no nos gusta. O sea, no nos gusta que nos digan la verdad. Y es una realidad, hermanos, es una realidad. Si nosotros le creyéramos a Dios, que Él es el que nos da de comer, de beber y de vestir, le daríamos el primer lugar a Él, hermanos, verdaderamente. Pero como Dios no ocupa el primer lugar, pues hay duda en nuestro corazón y hay incertidumbre y hay queja. Es que no tengo para pagar. Y es que si Dios me bendice, o si estás diciendo que Dios no te ha bendecido. No, hermanos,
necesitamos confiar y depender de Dios. El versículo 33 de Mateo 6 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿cuáles cosas? El comer, beber y vestir, Dios se las va a añadir, Dios se las va a dar. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Hermano, deja de pensar en qué vas a comer mañana. Deja de pensar que mañana tienes que hacer tal pago. Hermano, porque no sabemos si vamos a amanecer y ya te estás preocupando, ya te estás afanando y tengo que pagar y la renta y la luz y el agua. Serenidad y paciencia, mi pequeño Solín. Paciencia, hermanos. Confianza y dependencia en Dios. Necesitamos ser agradecidos por lo que Él nos ha dado, hermanos. Y también darle gracias a Dios por lo que Él no nos ha dado. ¿Se acuerdan de Pablo, hermanos? ¿Qué decía Pablo? Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. En todo y por todo he sido enseñado. Hermano, el tener contentamiento es un aprendizaje que tú y yo necesitamos. Aprender a tener contentamiento con lo que tenemos. Es que yo quisiera un iPhone 14. ¿Y la nieve de qué sabor, hermano? Contentamiento con lo que tenemos. Si tenemos un cacahuatito, gracias a Dios. Gracias a Dios, hermanos, por lo que Él nos ha dado. Ser agradecidos con Dios. No caer en los afanes de este mundo. No preocuparnos por las cosas que no tenemos, como si no conociéramos a Dios. La gente, los gentiles, son los que se afanan de esa manera. Los que no conocen a Dios. Pero si tú y yo conocemos a Dios, hermano, descansemos en Él. Tengamos paciencia en Él. Depender de Dios en todo tiempo y momento para que esto, hermano, sea de testimonio para la gente inconversa. Que ellos vean en nosotros, hermano, que cuando estamos pasando por tiempos difíciles, por prueba, por escasez, por enfermedad, sabemos esperar pacientemente en Dios. Que ellos quieran conocer a ese Dios en el que nosotros confiamos y descansamos, hermanos. Pero le predicamos a la gente y le decimos, mira, acércate a Cristo. Él te va a dar paz, Él te va a dar confianza. Y ya me voy porque tengo que ir a pagar esto. No, hermano, que ellos puedan ver que cuando tú y yo pasamos por pruebas, nuestra confianza y nuestra dependencia verdaderamente está en Dios. No quiere decir que no vamos a pasar por pruebas. Claro, nos enfermamos, pasamos escasez económica, problemas familiares, todos. Pero en medio de esos problemas, nosotros confiamos y descansamos en Dios. El cántico nuevo, hermanos, solo lo puede dar una persona agradecida. Una persona que no es agradecida no abre su boca. No da gracias porque no tiene nada que agradecer, o al menos eso cree. Pero nosotros, hermanos, tenemos muchísimo por qué agradecerle a Dios. ¿No creen? Entonces, en los tiempos de alabanza, dile a tu hermano de la izquierda y de la derecha, ya no estés con las manos cruzadas. Ya no estés con las manos dentro de la bolsa. Levantemos nuestras manos, démosle gracias a Dios, que salga un cántico nuevo de agradecimiento, una gratitud verdaderamente que sale de nuestro corazón. Dice el versículo 3, verán esto muchos,
Esto, hermanos, nos habla del testimonio que nosotros damos a la gente inconversa. Con la boca les compartimos, les hablamos de Dios, pero con nuestra vida ellos ven lo que hacemos. La gente nos ve, nos observa. Si lo que nosotros les decimos de Dios es lo que vivimos. La importancia de nuestro testimonio. No quiere decir, hermanos, que con el puro testimonio vamos a ganar a la gente. No, la palabra dice, ¿cómo irán si no hay alguien quien les predique? Pero tu predicación y mi predicación tiene que ir acompañada con el testimonio de vida, para que los inconversos crean en ese Dios que les estamos hablando. La importancia, dice, verán esto muchos, creerán en Él y le temerán. El testimonio, hermanos, es importante. Fíjate cómo dice Santiago 3, te lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Santiago 3, del 13 al 15, dice así: ¿hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido? A ver, levanten la mano los sabios y entendidos. No vinieron tampoco. Bueno, que demuestre su sabiduría con su buena conducta y con buenas obras hechas, ¿cómo? Con humildad. El verdadero sabio no es orgulloso, pero si ustedes están llenos de celos y envidia, no tienen por qué dárselas de sabios. ¿Cómo dice la versión? Por eso me gusta ver las diferentes versiones, porque hay unas que vienen muy claras. Dice, no se la den, no tienen por qué dárselas de sabios. Su orgullo es una mentira que oculta la verdad. Esa no es la clase de sabiduría que viene del cielo, sino terrenal, producto de la mente, aunque en realidad viene del demonio. Entonces, hermano, ¿cuál es la invitación? ¿Cuál es la invitación aquí, hermanos? Ser humildes, dejar de ser orgullosos, hermanos, dejar de ser soberbios, dejar de creernos la última Coca-Cola del desierto, hermanos. Si algo Dios me ha enseñado a mí en lo personal, hermanos, es que nadie es indispensable, hermanos. Contigo o conmigo o sin nosotros, la obra de Dios se hace, hermano. Nadie somos indispensables. Dios lo puede hacer con quien Él le plazca. Dice la Biblia que si no lo lavamos, aún las propias piedras. Hermanos, ¿se acuerdan de la historia de Balaam? ¿Sí se acuerdan? A los que leen la Biblia. Dios hizo hablar una burra. Una vez alguien me preguntó, pero eso no fue literal, ¿verdad? Claro que fue literal. Dios hizo hablar una mula. Así es de que, hermanito, pues más vale que le bajemos 3 rayitas, porque Dios puede usar a quien Él quiera. Entonces, pues yo creo que a todos nos queda el saco, hermanos. La importancia de nuestro testimonio para con los inconversos. La vida cristiana la demostramos a través de nuestra conducta dentro y fuera de la congregación. Porque aquí se ha repetido muchas veces, todos traemos la máscara del santo, del Blue Demon, del matemático, del 1000 máscaras, pero saliendo de aquí, ¿cómo somos en realidad? Versículo 4, regresamos Salmo 40, versículo 4. Salmo 44. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza
y no miró a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. La palabra bienaventurado del hebreo esher significa muy feliz, muy dichoso, muy contento. Solo las personas que entienden que la confianza plena solo debe de estar en Dios son las personas que llegan a ser muy dichosas y muy felices en esta vida. Porque no hay nada ni nadie que pueda existir para toda la vida a excepción de Dios. Por eso, si tú y yo tenemos nuestra confianza y dependencia en tu papá, en tu mamá, en tu esposo, en tu esposa, en la cuenta que tienes en el banco, hermano, cuando no esté eso, porque no es eterno, nos vamos a desplomar, porque nuestra confianza estaba ahí y no en Dios. Como seres humanos, nosotros somos personas finitas, con un término de tiempo, al igual que todo lo que existe en este mundo. Nada de lo que existe en la actualidad permanecerá para siempre. Entonces, si nosotros como seres humanos ponemos nuestra confianza en las personas o en las cosas finitas, cuando no estén o no las tengamos, vamos a ser las personas más infelices y amargados y resentidos. Porque la confianza la pusimos en donde no la teníamos que poner. Entonces, por eso solo las personas que confían y dependen de Dios son las personas que pueden llegar a ser bienaventuradas, muy dichosas y muy felices. Salmo 118, versículo 8 y 9, por favor. Fíjense cómo dice, hermanos. Dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Aquí nos habla, hermano, de una confianza plena. No podemos confiar plenamente en los hombres, en los príncipes, en los que están en liderazgo, en los partidos políticos. Hermano, nuestra confianza debe de estar puesta en Dios. Fíjense, hermanos, ¿cuántos de nosotros, hermanos, hemos tenido que salir fuera de la ciudad por motivo de trabajo o de vacaciones, por X motivo? Tenemos que salir de la ciudad y a veces lo podemos hacer manejando o lo podemos hacer en un autobús o los que tienen más recursos lo pueden hacer en avión, ¿sí o no? O en tren es la manera de viajar, ¿sí o no, hermanos? Ok, cuando viajamos nosotros, hermanos, ¿en quién depositamos la confianza cuando vamos en un autobús o en un avión? ¿En quién tenemos la confianza? ¿En quién? No, hermanos, tú confías en el piloto que va manejando. Dios no va manejando el piloto, el avión. Dios tiene el control. Pero cuando salimos, nosotros depositamos la confianza en el chofer que va manejando. Hermano, ¿cómo no confiar plenamente? Entregar nuestra vida a aquel que tiene precisamente nuestra vida en sus manos. Si confiamos en gente, hermano, cuando salimos de la ciudad, ¿cómo no confiar y depender plenamente en Dios, hermanos? ¿De cuántos accidentes no nos ha librado el Señor, hermanos? A veces yo creo que ni cuenta nos hemos dado, hermanos. Con mi esposa nos toca salir fuera y cuando viajamos a Lázaro Cárdenas, hermanos, yo creo que si no son unas 10 veces, hermanos, que los trailers se avientan a rebasar de una manera tan imprudente, hermanos, que si no es porque Dios nos da la gracia y la habilidad,
hermano, yo creo que ya no estaríamos ahorita aquí. Cuando nosotros salgamos, hermanos, necesitamos ponernos en las manos de Dios, poner nuestra confianza y dependencia en Dios. Claro que hay una persona, si en este caso tú viajas en un autobús, pues hay un chofer, pero nuestra confianza plena, absoluta, solo en Dios, hermanos, no en el hombre, no en el ser humano. Como hijos de Dios, nosotros no debemos dejarnos engañar ni participar en las mentiras que este mundo ofrece. Debemos seguir y practicar la verdad, no la mentira. Hoy en día se dicen muchas mentiras con tal de obtener algo. Los partidos políticos, sus representantes, ahorita en la actualidad, hermanos, te prometen el sol, la luna y las estrellas. Pero cuando ya están ahí, hermano, no se acuerdan del necesitado. Hablan y prometen cosas que no van a cumplir, mintiendo. Los hombres mienten a las mujeres con tal de obtener o de tener una relación sexual. Los trabajadores le mienten a sus patrones para obtener más dinero, no trabajando el tiempo que deben trabajar. Tristemente, hay pastores y líderes que mienten a sus feligreses con tal de obtener beneficios materiales y personales, no diciéndoles la verdad de la palabra de Dios. Hermano, el Hijo de Dios no debe de distinguirse por ser un mentiroso. El Hijo de Dios debe de hablar verdad, debe de dejar la mentira, pero son mentiras piadosas, hermano. No hay mentiras piadosas, hermano, ni mentiras rosas, ni blancas ni grises. No, mentira es mentira, hermano, es mentir. Dios no aprueba las mentiras. Pero es que si no miento, no vendo. Pues no vendas, hermano, pero no mientas. ¿Se acuerdan el eslogan de la campaña política pasada? El que no tranza, ese es el dicho del mundo, hermano. Pero el Hijo de Dios no puede vivir de esa manera. Es que si no transo, pues no me queda. No, hermano, no. Con frijolitos, hermano, pero de una manera santa, justa, sin mentir, sin engañar. Nosotros, hermanos, debemos seguir la verdad escrita en la palabra de Dios y no seguir a los soberbios, no seguir sus caminos. Debemos orar por ellos y compartirles el evangelio, pero no vivir como ellos viven, como si Dios no existiera. No, hermano. Nosotros debemos de tener misericordia por ellos, orar por ellos, predicarles la palabra, pero no imitar su estilo de vida. Salmo 15, versículo del 1 al 5, por favor. Terminamos Salmo 15, del 1 al 5. Salmo lo leímos en el tiempo de la oración. Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Es una pregunta. ¿Quién habitará en tu tabernáculo, en tu morada, donde tú estás? ¿Quién morará en tu monte santo? La respuesta, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. O sea, el que no miente, el que no engaña. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo,
no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Hermano, que Dios nos ayude a ti y a mí a ser de este tipo de gente, a ser íntegros, a ser puros, a ser misericordiosos, pero sobre todo, hermanos, que Dios nos ayude a esperar en Jehová. Que Dios nos ayude a crecer en paciencia, hermanos. Por último, voltea con tu hermano izquierdo a la derecha y dile, paciencia, paciencia, hermanos. Gracias por la paciencia que me tuvieron, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Señor, queremos darte gracias. Muchas gracias, Señor, una vez más por tu palabra, Señor. Cada vez que la leemos, cada vez que la abrimos, Señor, tú nos hablas, tú nos ministras, porque tu palabra es viva y eficaz, y es más cortante que una espada de 2 filos. Penetra hasta los tuétanos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos. Señor, reconocemos que te necesitamos, que somos impacientes, Dios. Señor, si tú no tuvieras paciencia, Señor, ya hubiéramos sido fulminados. Pero has sido paciente con nosotros. Has prolongado tu paciencia, tu longanimidad para con nosotros, Señor. Muchas gracias, Señor. Enséñanos a ser pacientes, a esperar en medio de la prueba, en medio del dolor, de la dificultad, esperar la respuesta tuya. No importa el tiempo que tarde. Ser pacientes, esperar el tiempo perfecto, el tiempo de Dios. Señor, tú nunca llegas tarde. Tú siempre llegas en el momento oportuno. Señor, gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la vida de mis hermanos. Pedimos, Señor, que tu presencia nos guarde, vaya con nosotros ahora que vamos a salir. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu protección y tu bendición sobre nuestra vida. Bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.